Programa número 23 de Hablando de Dios entre amigos. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Luchito. Dios te bendiga. Qué gusto nuevamente es encontrarnos a través de este medio, poder compartir la bendita palabra de Dios. Todos sean bienvenidos y que estemos prestos y abramos nuestros sentidos para que el Espíritu Santo hable no solamente a nuestra mente, sino también a nuestro corazón. Así es, Luchito. Adelante. Así sea, entonces, como siempre lo hacemos, pongamos en manos del Dios Todopoderoso esta enseñanza. Javi, por favor, ayúdanos con esta oración, por favor. De acuerdo, claro que sí. Bendito sea Señor, Rey del cielo y de la tierra. Bendito sea su nombre, Padre Santo. Bendito eres tú, Señor, que permite, Señor, este tiempo para enseñar tu bendita palabra. Abre, Señor, nuestra boca para que hablemos de ti como debemos de hablar. Trazar bien tu palabra, Señor. Esa es la misión de un siervo tuyo. Gracias, Padre, porque nos has dado vida, nos has dado salud y podemos estar delante de ti, Señor, para una vez más dar la enseñanza de tu palabra, la cual es la profecía más fidedigna, más segura en la cual podemos nosotros confiar. Y en esa confianza, Señor, sabiendo que donde están dos o más reunidos en tu bendito nombre, tú estás en medio de ellos. Sabiendo eso, Señor, nos consagramos a ti y dedicamos todo este tiempo, Señor, a exaltar y bendecir tu nombre, glorificarte, Señor, por medio de esta señal de este canal, para bendecir a muchas personas, Señor. Gracias por lo que nos das y hemos recibido de ti en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Gloria a Dios, hermano. Bueno, Javi, continuemos con la enseñanza que habíamos empezado en nuestra última eh, disertación. Y hablábamos del capítulo Juan, capítulo 3. Por favor, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30, donde habíamos empezado a hablar acerca de el amigo del novio. Entonces, para caer nuevamente en ese fundamento, por favor, Javi, si lo podemos leer del 22 al 30, el capítulo 3 de Juan. Después de esto, Jesús con sus discípulos fue a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, quien está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Hasta allí, Luchito. Amén. Este es el texto que estamos estudiando y que lo empezamos a estudiar en nuestra última disertación, como decíamos. Y hoy queremos seguir con aquello. Habíamos dicho en nuestra última enseñanza que de aquí se puede sacar, Javi, sermones, prédicas de enseñanzas, pero no sé, en una cantidad bastante amplia. Y decíamos, recordarás esto en nuestra última aparición, de que no sé si lo hayan escuchado en varias ocasiones de este mensaje o este pasaje como tal, pero en sí es un pasaje como escondido, pero que tiene una riqueza espiritual, teológica y doctrinal que nos Monumental. hace pues verlo desde otra perspectiva y eso es lo que queremos
en esta noche continuar. Entonces, habíamos dicho que habían tres características del amigo del novio y la una de ellas era que, o la primera que habíamos visto era de que tenía que tomarse el amigo del novio este asunto de ser el amigo del esposo o del novio de forma personal. Eso vimos en la enseñanza anterior y ahí habíamos dicho muy rápidamente, Javi, que hay que dejar de ser esos profesionales ministeriales y más bien ponerle corazón, ministros de corazón, que no lo hagamos por cuánto voy a recibir, cuánto me van a pagar, qué beneficios voy a recibir de acá, sino que esto es para todos aquellos que de una u otra manera tienen una función, un servicio dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Llámese decíamos y enumerábamos los evangelistas, los pastores, los predicadores, los maestros de escuela dominical, los miembros de la alabanza y los ujieres, quienes hacen la limpieza, incluso quienes llevan la administración del templo, las finanzas, todos ellos somos los llamados para ser los amigos del esposo o de la novia. Y entonces es ahí donde debemos ser aquellos amigos verdaderos de Jesús para llevar a los pies de Cristo a su iglesia y recordarle a cada momento que el precio que Jesús pagó fue su preciosa sangre. Eso creo que está claro y lo habíamos visto en nuestra última enseñanza. Y hoy queremos ver dos características que nos quedaron y para lo cual queremos avanzar. Entonces, la segunda característica o la segunda función del amigo del esposo o del novio es que debe despertar en el corazón de la novia ese deseo por el novio, no olvidarse de eso. Entonces, partamos en principio, Javi, de que en la tradición, en la costumbre judía, ya lo hemos repetido en insaciables ocasiones, pero es prudente hacerlo nuevamente. El novio tiene su función hasta antes de casarse, la novia tiene su función hasta antes de casarse y cada uno por separado está haciendo lo que le corresponde. La novia costurando su vestido y el novio preparando el lugar que la va a llevar a su futura esposa. Entonces, si eso lo traemos nuevamente a la realidad que estamos viendo, que es la boda de Jesús con la iglesia, Jesús fue a hacer su actividad hace ya, no sé, van a ser 2000 años de que Él fue a prepararnos un lugar de acuerdo a lo que dice Juan 14, los versículos del 1 al 3. Dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Entonces, Él está haciendo su función. Él fue a hacer lo que le corresponde. Ahora, Javi, nosotros como parte de la novia, nos corresponde entonces estar preparando nuestro vestido, ese vestido de gala al cual debemos presentarnos para cuando el novio nos llame y nos diga, bueno, es el encuentro. Y eso no va a ser sino cuando Dios Padre, habíamos visto eso también, que cuando el Padre ya veía que el muchacho había acabado la casa, era el Padre el que decía, bueno, vamos a verle a su novia. Eso es lo que dice la misma Biblia cuando dice que solo el Padre sabe el día y la hora de decirle a Jesús, vaya por su novia y haga la boda. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Ahora, si decimos que es el amigo del novio quien tiene que estarle despertando a la novia o recordándole a la novia todas las buenas características que tiene el novio, en nuestro caso, estamos llamados ¿a qué? A recordarle a la novia que Jesús hizo un sacrificio por ella. ¿Qué argumentar a esto, Javi? Los que estamos al frente de enseñar la palabra del Señor, predicación, sea como tú bien lo dijiste, esté en el aseo de la iglesia, o sean diáconos, sugieres,
cualquier responsabilidad que tengan dentro de la congregación en particular, pues conlleva el hecho de no solo ser una apariencia, Luchito, porque Dios no se fija en la apariencia, sino con la intención que nosotros hacemos las cosas. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Dios, dice la palabra en Colosenses. Está ese versículo. Y entonces nosotros debemos ser fieles a lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para poder compartirle a la que Dios llama su novia. Jesucristo, el Señor, llama a su novia, su esposa, pero también debemos tener tiempo con el novio. ¿Quién es el novio en este caso? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando nosotros pasamos tiempo con Él en oración, meditando su palabra, en ayunos, en testificando de que no solo aparentamos ser cristianos, sino de que somos cristianos, porque el Señor lo que aborrece es la hipocresía. Entonces nosotros al pasar tiempo con el Maestro, tiempo con nuestro Señor Jesucristo, pues, como dice la palabra, llevamos su olor, el olor a Cristo. Y antes que me des la palabra, Luchito, me trajo ese pensamiento a mi corazón, de que en alguna parte de la palabra de Dios dice que nosotros llevamos todo el tiempo el olor de Cristo, el olor de salvación a las personas. Entonces es un ministerio. Cualquier cosa que tú hagas dentro de la iglesia es para agradarle a Dios. ¿Y cómo puedes agradarle a Dios? Pasando tiempo con Él de cómo es que Él quiere ser agradable. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo sé que su voluntad para mi vida es esta: buena, agradable y perfecta. Mira, Luchito, son 3 características que debe tener todas las cosas que yo haga delante del Señor, porque al Señor servimos. Eso es, Luchito. Correcto, Javi. Y entonces, para ir argumentando esta función de la cual estamos hablando en esta noche, diremos o continuaremos hablando y diciendo que es necesario que el amigo del novio le recuerde a la novia todo lo que él ha hecho hasta ese instante y todo lo que está haciendo. ¿Por qué decimos esto? Porque es preciso que la novia tenga esa expectativa, mantenga la expectativa de esperar al novio, de esperar su regreso. ¿Por qué? Porque me imagino yo, en el caso que estamos hablando, el novio va a estar cada día poniendo un ladrillo, levantando una pared, haciendo una ventana, fundiendo una losa, no sé, analogías de la construcción. A sentirse bien en este aposento, quiero darle la mayor de las comodidades. Entonces, cada uno de estos elementos son necesarios recordarlos. Ahora, como ministros, ¿cómo nosotros hablamos de alguien que no conocemos? Y ahí tomo tus palabras, Javi. Es preciso saber que necesitamos estar en más tiempo de intimidad con el novio más que con la novia. Y ya vamos más luego a desmenuzarlo un poquito más aquello. Entonces, la tarea del amigo es ¿cuál? La tarea es la novia, sin dejar a un lado el hecho de que somos los amigos del novio, en este caso de Jesús. Entonces, es lo que pasa hoy por hoy con los ministros dentro de la iglesia, Javi. Están llenos de actividades, de actividades, de actividades, de actividades para la novia, pero a veces eso no necesariamente viene de parte de Dios. Y aquí puedo dar qué decirle, no una experiencia, pero sí un testimonio. Hace unos años atrás, unos 4 años, un poquito más, sucedió esto en mi vida familiar con mi esposa, que muchas veces decíamos, no, que estoy trabajando para Dios y estoy haciendo esto para Dios y lo que es esto es para Dios, para Dios, para Dios y para Dios. Y cuando llegó una palabra que dijo, ¿y qué de todo esto que estás haciendo para Dios, qué de todo esto es de Dios?
que venga de Dios. A veces nos llenamos de actividades, como decimos, y estamos, ¿qué? Dejando de tener la intimidad que deberíamos tener con nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, va por ahí la situación. ¿Por qué? Porque pierdes la unción en lugar de estar a los pies del maestro. Y aquí tomo el pasaje bíblico, Javi, te acordarás de las hermanas de Lázaro. ¿Qué hacía la una y qué hacía la otra? Marta Bueno, y María. La una afanada haciendo las cosas, preparando la comida, que todo esté bien, sirviendo a la mesa, que la cena ya esté óptima, mientras que la otra que estaba a los pies de Jesús, contemplándolo a Jesús, alabándolo a Jesús, teniendo esa intimidad. Y muchas veces, como decimos, caemos en ese letargo de mucha actividad y mucha actividad con la iglesia, pero lejanos de estar con el novio. ¿Qué más decir de esto, Javi? sí, hay una situación especial que sucede no puede sucederles a todos, pero de pronto a muchos pastores y siervos del Señor que están en la obra de Dios. Eh, Al principio pueden comenzar a medio tiempo en la iglesia, ¿no es cierto? Y el resto del tiempo, pues dedicarlo a su casa, a su familia, a sus hijos. Pero cuando empieza más la demanda, el trabajo en la obra de Dios, pues son sinceros y presentan esta frase al Luchito. Tiempo completo, estoy trabajando a tiempo completo en la iglesia, pero estoy a medio tiempo con Dios. ¿Qué te parece, Luchito? Y esa es una frase muy real que sucede a muchos pastores, ministros y que lo están experimentando en realidad. Como tú mencionabas, mucho afán, muchas tareas, muchas ocupaciones, pero debemos especificar 3 puntos. ¿Cuáles son urgentes? ¿Cuáles son importantes? ¿Y cuáles son las prioridades? Entonces, en este caso, la prioridad es Dios. Por lo menos en el contexto lo decimos que la prioridad es Dios, porque hay 4 cosas que debemos hacer, ¿no es cierto? Primero, Dios. Segundo, nuestra casa, nuestra familia. Tercero, la obra como de Dios en sí. Y por último, que sería, digamos, la iglesia. Entonces, estas 4 prioridades son, pero de una manera vista, de teoría, porque cuando ya llega la hora, la realidad de efectuarlo, quisiéramos que la prioridad sea Dios. Pero bien lo dices, las tareas, el trabajo cotidiano, muchas veces la monotonía, se puede hablar así. Cambiamos este orden por lo primero que aparezca o lo primero que sea urgente, después dejamos lo importante y al último las prioridades. Entonces no debería ser así, Luis. Así es, entonces hacemos el llamado, te hacemos el llamado a ti que nos estás escuchando. Si eres un ministro y estás llevando, ya digamos que no eres un ministro, sino que eres parte de la novia y tienes alguna actividad dentro del cuerpo de Cristo o también localmente como templo, pues que lo hagas pensando que lo que estás haciendo es para qué, para despertar a la novia en su expectativa de no olvidar quién es su novio, de no olvidar quién es Jesús. Y ahí entonces cabe acuñar, como estamos diciendo acá, lo siguiente, que debemos hacer que, Javi, tener 1 minuto de intimidad con el novio y 1 hora de actividad con la novia. ¿Para qué? Para llevarle, como tú decías hace un instante, ese olor a la novia, ese olor del novio, decirle, mire, este es su olor, no lo puede ver porque él está ocupado haciendo lo que tiene que hacer, pero nosotros estamos llamados a qué? A despertar el deseo en el corazón de la novia por ese novio y llevarle entonces esos perfúmenes de olor agradable a la novia para que se acuerde de su novio, para que se acuerde que está él ausente, sí, pero espiritualmente está presente. Y a eso estamos llamados todos
quienes de una u otra manera estamos realizando una actividad para a la novia siempre tenerla en esa expectativa de esperar al novio. Vamos por un momento, Javi, te invito y a todos ustedes que nos están mirando a irnos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Lo tengo, Luchito. Sabes Por que favor, Javi. Dios me puso también lo que acabaste de decir, y está en 2 Corintios capítulo 2, el versículo 14 y 15, respecto al olor a Cristo, ¿no? Y te lo leo, Luchito. Dice así: mas a Bien. Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mira, y el siguiente dice: porque para Dios nosotros somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte. Mira cómo dice la palabra: para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Allí, Luchito. Entonces, ahí está manifiesto que nosotros somos ese perfume que agradabilísimo que Dios percibe, y que eso es la vida que nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y paso a leer lo que me dijiste en 2 Corintios capítulo 11, los versículos 1 y 2, ¿verdad? 2 y 3, Javi. Allá. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Mira lo que dice: uno solo, para presentaros como una virgen pura. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén, Javi. Entonces, hablemos un poquito de este Pasaje. pasaje. La novia se fascina fácilmente y rápidamente ¿de quién? De otros amantes, de otros picaflores. Nunca va a faltar a una novia quien le esté susurrando al oído o mencionándole directamente lo linda que es, lo amable que es, que las cosas que ella hace son estupendas. Y entonces la novia va a sentirse que atraída hacia otras personas, hacia otros amantes, que no es el amante de los amantes, hablando ya en cuanto a la iglesia como tal. Y entonces puede llegar ahí el amante del dinero, puede llegar el amante de la fama, puede llegar el amante de la lujuria. Dicho esto, entonces nosotros como los amigos del novio, ¿qué debemos hacerle? Hey, novia, novia, estamos tú y yo llamados a decirle que no, tenemos que ponernos en medio de entre esos nuevos amantes que están llegando y ella y decirle, hey, no, mira, tu prometido está por volver, tu prometido está haciendo su trabajo. ¿Por qué te despistas? ¿Por qué fácilmente estás perdiendo el norte? Y entonces debemos traer el corazón de ella nuevamente ¿a quién? A Jesús en este caso, volverle su corazón a Jesús. Y entonces es momento de ahí lo que dice la palabra, santificarla. Nosotros estamos llamadas a qué? A nuevamente volverla, a que no pierda su norte, a que no pierda de vista lo que tiene que hacer, porque ella tiene una tarea, Javi. Como iglesia, recuerden eso, tenemos una tarea, las vestiduras, el vestido de novia, hay que estarlo siempre surciendo y siempre ya dándole los últimos toques, porque rato menos pensado el novio va a regresar. Entonces decíamos que estamos llamados todos aquellos que de una u otra manera estamos haciendo una función o un servicio dentro del cuerpo de Cristo, somos los llamados ¿a qué? A la novia, llevarla ¿a dónde? A que recuerde en su corazón que tiene dueño, que le puso un anillo, que pagó la dote. Aquí ya estamos hablando de todo lo que hemos venido haciendo, que el padre de la novia le dio todo un rollo de lino fino, resplandeciente. ¿Para qué? Para que se hiciera el vestido.
Y acuérdense lo que hablábamos también en otra ocasión, la novia tiene que purificarse, debe estar purificada para llegar al encuentro con el novio. Es eso la función del amigo del novio, el amigo del esposo. A eso estamos llamados, a recordarle a la novia que tiene que, un amante que la está esperando, que la añora, que la sueña, haciendo la analogía, y entonces es preciso que a eso nosotros la llevemos a la novia. ¿Qué más, Gaby? Sí, como hablamos, una novia no solo debe mm, aparentar pureza con sus vestidos, con sus adornos, con sus atavíos, sino que demostrar la pureza de corazón. Y esto me trae a memoria la carta de Pedro, primera carta de Pedro, el capítulo 3, los versículos del 3 al 4. Por favor, si nos ayudas por Luchito leyendo este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 3 y 4, por favor. Dice así la palabra. Vuestro atavío, el atavío significa la vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Amén. Allí encontramos que no se trata de solamente aparentar, sino de ser un hijo de Dios. Miren como dice aquí, ¿no es cierto? Es del corazón trata, de un espíritu que es apacible y eso agrada al Señor. Siempre nuestro corazón o nuestras palabras que sean hacia la novia de Jesucristo tienen que ser así, para que ella tenga alta estima delante de Dios, no en su atuendo, sino en su interior. Amén, Luchito. Genial. Y a partir de lo que tú acabas de mencionar acerca de la palabra, primera de Pedro, recordemos lo que también hemos ya dicho en otras ocasiones. Efesios capítulo 5, versículos 25 hasta el 27. Javi, ¿me puedes ayudar leyéndole? Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Ahí para va. santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Javi, la palabra a veces no necesita mayor explicación. No, El está amigo claro. del novio, que es lo que estamos hablando, está llamado ¿a qué? A llevarla a esa novia enamorada, a seguir enamorada de su amado. Y entonces cuando una novia está enamorada, embellecer, como lo decía ahí en Primera de Pedro que leíamos, su ornamento, su vestimenta es la interna. Y ahí, cuando una novia, en el caso puntual de la iglesia, está enamorada de Jesús, va a embellecerse para quién? Para Jesús. Va a embellecerse para su desposado, para su prometido, para su novio. Y ahí entonces ella no va a perder de vista lo que Jesús ha hecho en esa una y a eso Parece entonces que hubo está un problema llamada técnico. la novia a ser una
eh, ¿cierto? santificación a través de aquello. Entonces, lo que nos queda es hacer que la novia, en este caso, sea una mujer enamorada para que se embellezca para el amado. Ese Amén. como segunda función del amigo del novio. Vamos a la tercera función, Javi. Entremos a la tercera función. El amigo del novio debe estar dispuesto a menguar en el momento preciso. Y aquí, Javi, es muy, pero muy importante entender las palabras de Juan. Leíamos al inicio de esta enseñanza aquello. Juan capítulo 3, versículo 30. Dice, es necesario que él, es decir, Cristo. el novio, en nuestro caso es Cristo, crezca, pero que yo, el amigo del novio, mengüe. ¿Qué es menguar? No es otra cosa sino ir disminuyendo. Si antes estaba ahí cerca de la novia, a cada instante recordándole a su novio, ya cuando el novio haya llegado, ¿qué debe hacer él? Menguar, restar su actividad. ¿Por qué? Porque la función a la cual fue puesto ya la ha cumplido. Entonces, ¿qué decir de esto, Javi? A ver, ¿qué ideas el Espíritu Santo pone en ti? Um, Juan el Bautista para mí es uno de los profetas más grandes que ha tenido la palabra de Dios, sin desmerecer a nadie, Luchito, sino que el mismo Señor Jesucristo lo denominó así. El más grande de los profetas que ha habido, Juan el Bautista, conforme a sus palabras que están en algunos pasajes de Mateo. De pronto sí podemos leerlo, Luchito, pero lo importante que quiero rescatar aquí es el hecho de que Juan el Bautista, la posición que tenía, siendo el que Dios le dio la batuta para que abra el camino al Creador y Dios nuestro, es admirable que un personaje de esta clase, que alguien que tenía un título grandísimo, diga, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca, para que Él siga con la obra, porque, mira, me recuerdan las palabras de estas. Cuando Juan el Bautista comenzó su predicación, ¿qué dijo? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas son las palabras que dijo. Y nuestro Señor Jesucristo toma esas mismas palabras para empezar su ministerio de evangelización a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles fueron sus palabras? Justamente, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Son las mismas palabras. Entonces, date cuenta que el maestro comienza su ministerio con las palabras de Juan. Estaba dándole gran relevancia. Podríamos leerlo. Está en Mateo 17, Luchito. Las palabras de Juan, que Cristo da testimonio de Juan el Bautista. Capítulo 17, los versos del 10 al 13, me parece. Bueno, aquí está ¿De qué diciendo Quiquín evangelio, Javi? Elías. ¿Mande? ¿De qué libro? A ver, sí, Mateo, capítulo. Vamos al capítulo 17. Ay, Dios mío. Capítulo 11, perdón, Luchito. Te dije mal. Capítulo 11, los versículos del 10 al 13, por favor. Ahí estamos bien. Mateo capítulo 10, del No, 11 al 11. 13. Capítulo 11, por favor, Luchito, del 10 al 13. Ya, del 10 al 13. Porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, Ahí está. pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
Perfecto. Allí estás diciendo el mismo Señor Jesucristo. Todos los nacidos de mujer, no hay nadie se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo el Señor Jesucristo dice, porque la ley y los profetas son hasta Juan. De ahí empieza el reino de los cielos y por eso dice, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que... Y allí está la expresión, ¿no? Entonces, date cuenta el grado honorífico que tenía este profeta Juan el Bautista, para que él diga, reiterando las palabras que dice la Biblia, es necesario, esto es lo prudente, esto es lo que hay que hacer. Yo no puedo seguir porque le doy el camino a que él sea el que crezca, que tome a su novia y la enseñe la perfecta palabra de Dios, hermano. Y por eso dice, es necesario que él crezca, pero que yo me... Así es, Luchito. Estupendo, Javi. Digamos entonces, a raíz de todo esto, que el amigo del novio, o en nuestra analogía, quienes estamos ahí encargados de a la novia decirle que no pierda su norte, de que recuerde a su eh, desposado, puede caer, Javi, y aquí présteme atención todo el que nos está escuchando. ¿Qué va a pasar cuando hay mayor intimidad entre el amigo del novio y la novia? Hay una delgada línea en la cual se puede el amigo del novio enamorar de la novia. Ya, eso ocurre en nuestra vida secular, por decirlo así, donde siempre va a haber un mejor amigo y ese mejor amigo termina enamorándose de la amiga, de la novia del mejor amigo. Pero eso trayéndolo a nuestra parte espiritual de la Biblia, ¿qué puede pasar con eso? Que pasa mucho tiempo ministrando a la novia y existe el riesgo que ella se enamore del amigo del novio. Al estar tan presente en la vida de la novia, es fácil que la novia se enamore del amigo del novio. Entonces, cuando ese sucede, ¿qué va a pasar? Le va a robar los afectos de la novia y convertirse en un competidor. Quienes nos escuchan van a estar diciendo, no, no sé de qué me están hablando en otro lenguaje que no lo entiendo. Pues para que nos entiendas mejor, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo suena una novia enamorada del ministro? En este caso del amigo del novio, llámese este pastor, siervo, predicador, el que tiene el estudio bíblico, el que ha abierto un momento de oración, el maestro de escuela dominical. ¿Qué va a pasar con la novia? Novia, hablemos los miembros de cierto ministerio. Va a decir, entre otras cosas, no, pastor, es que cuando yo lo escucho hablar, no tengo palabras para describirlo. O al líder de la alabanza puede decirle, no, cuando tú tocas ese acorde, esa música me llega, pero hasta el alma y me hace soñar y me transportas a otro mundo. O puede decir, no, mi hermano, si desde que yo estoy estudiando con usted en este estudio bíblico, pues yo lo veo en usted a Dios encarnado. Y cosas por el estilo. Ese tipo de piropos que la novia le está dando al amigo del novio, ¿qué empieza a suceder? El amigo del novio empieza a ¿qué? A llevarse los atributos que le corresponden solo al novio. Acuérdense que el amigo del novio, la función es ¿cuál? Velar, proteger, cuidar y dar los últimos detalles para que cuando él regrese sea su ocupación la novia. ¿Qué decir de esto, Javi? ¿Pasa o no pasa dentro de la iglesia, la novia de Cristo? Así es, Luchito, y me traes a memoria cómo Dios, cuando Dios pone pastores para las congregaciones, pone pastores justamente para cuidar las ovejas, no para que las ovejas se enamoren de su pastor. Y eso me trae a mi vida.
Jeremías, hermano, Jeremías capítulo 3, me parece que es del versículo 15. A ver, ¿dónde está? Así es, muy bien. Sí. Gracias, Señor. Jeremías capítulo 3, el versículo 15. A ver, te lo leo, Javi. Dice Por favor, así, Luchito. para todos, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Muy bien. Ese versículo cae, como dice, perfectamente sobre lo que tú estabas mencionándolo con anterioridad. Es aquí que es Dios el que coloca al pastor. Si el pastor recibe ese halago, esas flores de parte de su congregación, pues es un pastor que es honesto, porque ¿quién no quiere recibir algo que viene de la iglesia de Dios, que es sincero, que es real, que es espontáneo? Pues bienvenido sea, pero que eso no sea para elevar el ego del pastor, que no sea para que eleve su carne para decir que él es, sin él no hay congregación. No es así, porque es Dios el que da pastores según su corazón, conforme a su corazón, como era David, un pastor de ovejas, pero que era conforme al corazón de Dios. Asimismo, Dios pone pastores en las congregaciones para que las apacienten. ¿Qué es apacentar? Cuidar, estar pendiente, llevarles a sanos pastos, a delicados pastos para que sean alimentadas, a aguas que no sean turbias, sino aguas cristalinas para que beba su rebaño de la palabra de Dios. Sí, y dice, pero ¿cómo deben apacentarlas? Con ciencia. ¿Qué es eso? Se refiere a conocimientos, que tengan el conocimiento de la palabra de Dios y la inteligencia con el Espíritu Santo en sus mentes para que esos halagos no sean directamente recibidos a Él, sino que ese halago sea dado la gloria a Dios. Sí, hermanos, el mensaje que lo traje fue porque Dios abrió mi corazón y eso es lo que yo le estoy exponiendo. No se enamoren de lo que yo les he dicho, enamórense de las palabras que les he dicho. Entonces, de esa manera, el pastor y el siervo de Dios, todo aquel que lleve alabanza, prédica, enseñanza, cualquier aspecto del reino del Señor, que sea con conocimiento y con discernimiento del Espíritu Santo para que esas flores que te entrega la congregación sean llevadas para glorificar a nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Así sea, Luchito. Correcto. Gracias, Javi, el aporte. Y ahondando un poquito más o argumentando más acerca de esto, es preciso decir que tú, ministro que me escuchas, tú, amigo del novio, amigo del esposo, sabes que esas palabras de la novia son súper dulces y que calan profundamente ahí dentro de tu corazón, de tus emociones, de tu sentimiento y hasta te dan satisfacción. Pero tienes que recordar que tu tarea, que nuestra tarea es ¿cuál? Hacer que la novia se enamore más de Jesús, hacer que la novia pueda seguir esperando el regreso de su novia. Cuando eso empiece a suceder, tienes que, como las palabras mismas de Juan, hay que menguar, hay que quitar, ya cuando hay que darse cuenta de que si eso está sucediendo, ya tú no eres el amigo, sino ya quieres ser el novio como tal, y eso jamás podrá ser así, o sea, nunca puede llegar en la parte espiritual a ser de esa manera. Ahora, tenemos que entender que la novia no nos pertenece a nosotros. Eso quiero que cale profundamente en ti, ministro, que nos estás escuchando. La congregación, el templo no te pertenecen a ti. La gente que va a tu estudio bíblico, la gente que llega o los hermanos que llegan a tu escuela, a tu clase de escuela dominical o a tu ministerio, no te pertenecen. Le pertenecen es a Jesús, le pertenecen al novio, porque todos somos parte de la novia. Entonces, si sabemos
la pertenencia de cada uno, pues vamos a evitar caer en este tipo de, de falsedades. Ahora, no con esto queremos decir que no honres a tus siervos, aquellos hombres y mujeres que están llevándote más cerca del novio. Todo lo contrario, si tú puedes elogiar aquello, está dentro de lo que cabe. El punto es cuando tú endiosas al ministro, endiosas al pastor, endiosas al siervo que está ministrando, que está frente a un grupo determinado de personas. Eso no puede ser así. Entonces, si tú, hablemos como ministros ahora, Javi, recibimos un elogio de parte de la novia, esos piropos que solo le corresponden a Dios, tomémoslos. Y en nuestro momento de intimidad, así como lo dice Mateo capítulo 6, que nosotros cuando oremos cerremos la puerta de nuestro aposento y en secreto le digamos, mire, esto me dijo su novia, esto me dijo la novia, así que vengo y lo deposito aquí, a donde corresponde. Esos piropos que me los dijeron a mí, yo quiero hacerlo como que fuera un recadero, pero no levantarnos a decir que eso es nuestro, ¿sí me explico? Entonces, no estoy diciendo que no elogie, si el ministro tiene una buena enseñanza, puede llegar con claridad, ha llevado a la iglesia, al templo, a la congregación, a crecer espiritualmente, pues dile, qué lindo pastor, a partir de que usted topó ese tema, mire que la gente se ha convertido, hablan más del arrepentimiento, hay hogares que se han reconstruido, esposos han cambiado, las esposas han cambiado, los hijos han vuelto al redil. Eso sí, o sea, hay que otorgarle el beneficio a aquella persona, pero hasta ahí, de ahí el ministro tiene que llegar y como decíamos, en la intimidad, devolverle lo que no es de él, sino le corresponde a Jesús. Eso hay que tenerlo sumamente claro. ¿Por qué? Porque si eso se distorsiona, ahí lo que estamos viviendo, Javi. Ministros que se creen dueños del templo, ministros que se creen dueños de las personas, ministros que subyugan a la gente, que les dicen cómo tienen que vestir, cómo tienen que comer, qué deben hacer, y entonces ahí nos metemos en otro tema que es lo que ya hemos hablado en su momento, que nadie los engañe. Cuando ya hay esa situación de que no, es que el pastor me dijo, el ministro me dijo que tengo que, lo que ya hemos hablado, Javi, y antes de empezar esta enseñanza lo decíamos, las siembras, los pactos, las promesas, que no, que tiene que sembrar, que tiene que pactar, que tiene que hacer esto, y empiezan a qué? A jugar con las emociones, a jugar con los sentimientos de quién, de las personas que se sintieron identificados por aquel siervo y después como la misma Biblia lo dice, son lobos rapaces vestidos de ovejas y en lugar de convertirse en esa función del amigo del novio, lo que quieren es sacar ¿qué? Rédito de todo eso y empiezan a meter falsas doctrinas, falsas enseñanzas que lo que han hecho a la novia es perjudicarla. ¿Qué decir a todo esto, Javi? Gracias, Luchito. Recuerdo las palabras que están en Hebreos capítulo 13, el verso 7. Dice así: acordaos de vuestros pastores, está hablando a las ovejas, que os hablaron la palabra de Dios. Miren esto. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué es lo que le están hablando? Eso, como dijo hace un minuto Luchito, si te hablan de pactos, de siembras, de cosechas, de todas esas que son extra bíblicas, pues no es lo que te está diciendo este versículo. Atinemos lo que dice esta palabra. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál es su comportamiento, el resultado de su comportamiento, su conducta, e imiten su fe. Como dice el versículo 17 más adelante, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Pero por qué causa? No dice, entonces si mi pastor me dice que salte de un puente. El pastor bueno que ama a sus ovejas jamás te va a decir eso.
sino que, ¿qué te va a decir? Porque ellos velan por vuestras almas. Miren, queridos que están al otro lado de sus pantallas, escuchándonos y mirándonos. Escuchen lo que dice la palabra de Dios, que está aquí escrita en Hebreos capítulo 3, el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Aquí da el término. Miren, ellos velan por vuestras almas, por vuestras vidas, por quiénes son ustedes, qué es lo que representan. Aquí está el pastor que sabe quién es la novia de Cristo y cómo la debe tratar. Dice, ellos cuidan vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Tienen que dar cuenta. Al que más se le da, más se le pide. Eso dice el Señor Jesucristo en su palabra. Entonces dice que tienen que dar cuenta. Pero, ¿de qué manera tienen que dar cuenta? Para que no lo hagan, a ver, ¿cómo quienes han de dar cuenta? Para que lo hagan, mejor dicho. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, si tienes pastores en tus congregaciones de esta clase, de este tipo, son hombres y mujeres de Dios, que Dios ha puesto para llevar al rebaño del Señor Jesucristo a los mejores pastos. Ese es mi aporte, Luchito. Listo, entonces, eh, rematemos esta función del amigo del novio. Decíamos entonces que cuando tú mires que se está llevando la gloria que le pertenece a Dios, pues ahí ya dejó de ser el amigo del novio y se está ¿qué? Llevando lo que a él le corresponda. Y entonces recuerden las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Cuando vemos que el ministro está ya empoderado, que es la palabra que hoy por hoy se está metiendo con mucha fuerza en el cuerpo de Cristo, cuando te diga que empodérese y empodérate, entonces lo volvemos a repetir. Tú, tiqui, 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 por aquí es más derecho, váyase, porque ese amigo del novio se convirtió en el amante, en el que se quiere llevar el rédito que le corresponde solo a nuestro Dios, a Jesús en este caso, que es el verdadero novio. Volviendo al punto de que cuando Él crezca, aquí hay muchísimo que decir, Javi. Cuando un ministro le da la honra y la gloria al que se lo merece, a Jesús, porque Él está puesto ahí para recordarle a la novia, y cuando empiece a ver que eso sucede, tiene que ponerle a la novia en su puesto, ponerla en su lugar y decirle, no, eso le corresponde al novio, a Jesús, al verdadero, al que pagó con su sangre preciosa el precio por el rescate de todos ellos. Y aquí es importante, como decía Javi, hablar de los eunucos. Y aquí también hablamos en el libro de Esther, existe lo que en algún momento, Dios quiera, nos permita hablar de la reina Esther, pero yo quiero ahora solo tomar o abstraer la función que tenían los eunucos. Los eunucos, para quienes tal vez no sepan qué es un eunuco era un hombre de género masculino que estaba a cargo de las reinas o de las princesas. Y entonces estos eran castrados. Ya no quiero entrar en detalles, pero si era castrado, su miembro viril, ellos podían verlas a todas esas mujeres hermosísimas, desearlas físicamente, desearlas carnalmente, pero al estar eunucos, pues el rey decía, no, vayan, y les encargaba el desarrollo, el crecimiento, la formación. Y en el libro de Esther podemos ver aquello, cómo fue ese proceso de que Esther se convierte en reina. Y ella tenía, entre otras, los eunucos que las ayudaban. Ahora, si eso lo traspolamos a lo que estamos hablando en este momento acerca del amigo del novio, nosotros, ministros, y tú también como parte de la novia, debemos estar castrados en el sentido de qué?
de no llevarnos el privilegio, de no llevarnos la honra que solo le pertenece al Dios Todopoderoso y en el caso puntual de Jesús. Si volvemos al ejemplo de Juan, Juan estuvo en el desierto, Javi. Y para todos quienes nos escuchan, si ustedes ven la biografía de Juan, él vivía en el desierto y tenía una vestimenta lo más de sui generis y su alimentación no era la que muchos pensaríamos, era una persona bastante extraña, entre comillas, pero en eso de vivir en el desierto, durante todos esos años, ¿él qué hizo? Castró todos esos argumentos, todo ese egocentrismo, toda esa vanagloria que él bien pudo haber recibido. Y acuérdense lo que leíamos al principio de Juan, dice que ya tenía sus discípulos, ya lo seguían discípulos a Juan, pero cuando Juan ve que Jesús levanta su ministerio, vienen los discípulos de Juan y dicen, mira, el que bautizaba al otro lado, ya tiene a sus discípulos. Y entonces vienen no como una noticia, sino es un chisme a decirle, a ver, ¿cómo así? Si tú ya estás acá, tienes más tiempo, te pertenecen esos discípulos. Muchos de los discípulos de Juan se fueron con Jesús. Y Juan no estuvo ahí en la pelea, no, Jesús, que mira que yo ya los tuve mucho más tiempo que tú, yo ya los discipulé, y por qué se están yendo atrás de ti? Ahí la madurez de un ministro que es un perfecto amigo del novio. Si otro se va por crecimiento, si cambia, si va aumentando espiritualmente, desgraciadamente eso sucede dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Las zancadillas, el que empiezan a hablar mal de aquel hermano y de aquella hermana y le crean chismes y le crean un montón de historias que no son. No están haciendo lo que Juan nos enseña acá, que es preciso menguar para que el novio, Jesús, crezca. Cuando tú ves ese tipo de actitudes, es necesario que abras tus ojos espirituales, tus oídos espirituales y disiernas lo que el Espíritu Santo quiere decirte. No podemos caer en la infidelidad. Nosotros somos los amigos, le decía la novia del novio, pero si algo ella quiere con nosotros, venga y ponerla en su sitio. ¿Qué acabar diciendo de esto, Javi? Sí, quiero que leamos en la escritura en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, los versos 18 y 19. Por Permíteme favor, leerlo, mijito, Javi. sí. Por favor. Dice así la bendita palabra. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Ahí está manifiesto claramente la palabra de Dios, expresando de que fuimos rescatados y no con cosas corruptibles. Mira los ejemplos que toma aquí en esta carta Pedro. No con oro ni con plata fuimos nosotros comprados, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero que no tiene mancha ni contaminación. Entonces, en este sentido es como nosotros debemos considerar a la novia de nuestro Señor. Debemos tratarla porque fue comprada por su sangre, no por nuestra sangre. Ni nosotros hemos dado ni oro ni plata para poderla comprar, porque la salvación no la podemos comprar, tampoco la podemos vender. Viene de parte de nuestro Dios y no con cosas corruptibles, porque aquí dice que el oro y la plata se pueden corromper. De hecho, el oro y la plata corrompen al ser humano cuando hay codicia en su corazón. Pero aquí el Señor nos amó tanto que entregó a su propio Hijo para que Él, a través del derramamiento de su sangre, obtenga el valor que es la novia
del esposo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí está claramente indicando que el valor que tiene la novia, y no podemos ni pisotearla, ni engañarla, ni estarle distrayendo con cosas para que solamente calienten su oído. No, sino que debemos nosotros, como siervos de Dios, declarar la palabra del Señor para que sea sustentada y alimentada y cuidada como Cristo cuidó a la iglesia, Luchito. Amén, Javi. Para terminar aquello y antes de que se vaya la idea, cuando tú veas que ese ministro ya se cree el dueño de la iglesia y se ha manejado con un manager y que cuando tú quieres hablar con el pastor o con el ministro como tal, te dice que no, que tienes que sacarle cita y que te delega al uno y al otro, empieza tú a darte cuenta que eso no es iglesia, eso no es lo que Jesús quiso que hiciera el amigo del novio, donde hay exigencias incluso, como decíamos en el primer punto, no es que a ver, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuáles van a ser mis beneficios? ¿Cuáles son mi sueldo? ¿Cuándo son mis días de vacación? El pastor está llamado a qué? A velar. No estoy diciendo que no necesita esto, de hecho que lo necesita, pero ya cuando empieza a salirse de lo normal, del parámetro, pues póngale mucho cuidado, póngale cabeza, no el corazón, como dice la Biblia, es engañoso, póngale, como decía en el versículo que leíamos, los pastores estamos llamados a qué? A dar ciencia y conocimiento, pero cuando viene a pavonearse y a creerse el dueño de la iglesia, pues es ahí cuando nosotros debemos decir que ese amigo del novio se convirtió en un pseudo amigo del novio o en un falso amigo del novio. Y ahí hay que tener cuidado. Iglesia querida, santos de Dios, no nos dejemos de engañar, no dejes de que las perlas sean echadas, como dice la palabra, y es grosero, ser echadas a los cerdos. Que tú y yo tengamos la suficiente discernimiento del Espíritu Santo para cuando esto haya acontecido, Dios quiera que no haya acontecido, pero en los tiempos de apostasía que nos encontramos, tiempos finales, y veas que eso sucede en tu templo, en la congregación que tú estás, por favor, abre el ojo espiritual, oye lo que el Espíritu te dice y si es preciso, salga de ahí, porque muchos de estos no se encontrarán con el novio. Genial, Javi. Creo que damos por terminado este tema del amigo del novio. Hay mucho por decir, mucho por hilar. Sin embargo, en algún momento, pues Dios quiera nos permita regresar a aquello. Y les hacemos la invitación para que el próximo día sábado nos acompañen con un tema que también es súper interesante, las 10 vírgenes. Les invitamos y les hacemos la cordial invitación de antelación para que nos acompañen en nuestra próxima enseñanza, en donde estaremos tratando este tema que también es súper apasionante, que son las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. ¿Algo más que decir, Javi? Pienso que no, que lo que se ha dicho ha sido muy explícito y claro. Entonces, que sea el Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones y sepamos el alimento que estamos recibiendo, si viene de parte de Dios o si viene de parte de los hombres. Que Dios nos dé ese discernimiento, Luchito. Amén. Ahí donde tú estás, vamos a hacer una oración pidiéndole al Dios Todopoderoso seamos esos verdaderos amigos del novio. Dios, le damos las gracias por este tiempo, gracias porque usted dispone en nosotros el querer como el hacer, gracias porque su palabra ha sido predicada y le rogamos, Dios de gloria, que quienes escuchen esta enseñanza, usted haga que le pongan actitudes y, si es preciso, cambien su modo de pensar y más que eso, cambien su manera de actuar. Bendiga a la novia. No sé cuántas personas escucharán este mensaje, pero son parte de la novia.
parte de esa desposada que está preparando su vestidura para encontrarse con el novio. Permita, Señor, que se levanten verdaderos siervos, esos verdaderos amigos del novio, que no se lleven el rédito, que no se lleven los piropos de la novia, sino que puedan llevarla a la novia a que ponga su mirar, que ponga sus ojos en ese novio que está pronto de volver para unirse a su novia. Gracias, Señor, por la enseñanza que hemos podido llevar y le pedimos, Señor, que usted bendiga la vida de todos y cada uno de quienes nos escuchan. Bendiga su trabajo, bendiga su salud, bendiga a sus familiares, sus seres queridos y que también bendiga su ministerio. Si estás haciendo algún ministerio dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, pues que sepas ser ese verdadero amigo del novio. Y tú, como esa ovejita, también sepas darle la honra y la gloria a quien se lo merece. Y si necesitas bendecir al siervo que está delante de ti, que lo hagas, pero que también sepas que el que se debe llevar primero la honra y la gloria es el Dios Todopoderoso, Jesús, quien entregó hasta la última gota de su sangre en rescate de toda esa novia poderosa. Le agradecemos, Señor, y le pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Listo, Javi, agradezco mucho tu tiempo. Gracias ti, por doctor. el aporte y será hasta una próxima oportunidad. Que el Dios de Israel te bendiga y a todos quienes nos escuchan, que el Dios Todopoderoso sea en sus vidas y en sus corazones reinando. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén.